buenos días. Yo les voy a preguntar este día, ¿alguna vez han escuchado del síndrome de muerte súbita cardíaca? ¿Saben de qué se trata y qué desencadena esta enfermedad? Hoy en Punto y Coma hablaremos sobre este tema. Bienvenidos a esta su emisión desde Ciudad Imagen, al sur de la Ciudad de México. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo. 9.4 millones y medio de muertes, es decir, el 16.5% de las muertes anuales son atribuibles a la hipertensión. Aunado a ello, existen algunas enfermedades del corazón poco comunes. Entre ellas, la muerte súbita cardíaca, que se caracteriza por un alto en las funciones del corazón de manera repentina, sin una causa aparente en personas consideradas como sanas. El fallecimiento en este caso se produce en la primera hora posterior al inicio de los síntomas, que son pérdida del pulso y del conocimiento, falta de respiración y cambio de coloración de la piel que se torna azul. Algunas consecuencias de este hecho es en personas mayores de 35 años por un infarto al miocardio y en los más jóvenes la existencia de alguna patología cardíaca preexistente y no diagnosticada. Por ello, los especialistas recomiendan adoptar hábitos más saludables y modificar nuestro estilo de vida es la mejor medida de prevención contra este tipo de padecimientos. Excelsior Televisión. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en esta emisión de Punto y Coma para hablar de un tema que sin duda todos hemos escuchado alguna vez, de algún conocido que haya muerto por un infarto, el cual atribuimos que haya sido súbito y realmente no conocemos las causas que pueden ocasionar este deceso, ¿no? Es una enfermedad que no solamente afecta a adultos, sino también a niños. Y para hablar de este tema me encuentro con Fabiola Guarneros, nuestra conductora, y que nos va a comentar y platicar este diálogo también con Paulina Fernández, quien ella es voluntaria de la Fundación Un Latido por Martina, ¿no? Definitivamente es un tema muy interesante del cual todavía hay desconocimiento, ¿o no, Paulina? Sí, la verdad es que, bueno, es un padecimiento que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, generalmente son jóvenes o son niños y lo malo es que no se diagnostica bien. Entonces, por ejemplo, no sé, uno de los síntomas es desmayarte, pero repentinamente, o sea, no es un desmayo de, ay, me siento mal, y no, o sea, es un desplomo o haciendo ejercicio, como arritmias que no son usuales. Entonces, se puede mal diagnosticar como cansancio, como estrés. Por ejemplo, bueno, en un latido más por Martina surge a partir de que Martina, la hija de Mauricio Part y Gabriela Castelblanche, muere a los 7 años en una fiesta infantil. Qué tragedia. Sí, no, la verdad es que, pues, imagínate que una niña de 7 años, ¿no? O sea, nunca te hubieras imaginado que algo así pudiera pasar. Y, pues ella se empezaba a desmayar y los papás dijeron, pues qué raro, ¿no? O sea, esto no es normal, ¿no? Una niña de 7 años que se desmaye. Y la diagnosticaron más como cansancio, estrés, pero tú dices, a ver, una niña de 7 años, ¿qué va a tener, no? Sí. Y pues falleció. Y gracias a esto los papás dijeron, no sabes qué pasó. Se pusieron a investigar, guardaron el cordón umbilical y en base al cordón umbilical pudieron ver que lo que tenía ella era un síndrome de muerte súbita cardíaco que se llama QT largo. Hay varios síndromes que son los que te pueden llevar a esta muerte súbita, por así decirlo. Pero pues dices, ¿cómo no? O sea, ¿cómo voy a saber qué tiene mi hija? ¿Cómo voy a saber? Por ejemplo, entonces son algunos de los síntomas que si ves que alguien de tu familia lo tiene, pues deberías de decirle que se cheque. Esto lo ven los cardiólogos, pero tienen que ser especialistas electrofisiólogos. Sí. Y es hereditario. Entonces, por ejemplo, aquí se dieron cuenta que la niña lo tenía, la mamá se hizo el estudio, se dio cuenta que la mamá lo tenía, el hermano no lo tiene, pero pues si alguien también de la familia lo ha tenido, es importante que se cheque, o si alguien murió de un infarto, de un infarto, que se cheque y para ver si no tiene este síndrome. Si se detecta a tiempo, puedes vivir con una pastilla perfectamente normal, o en alguno de los casos un DA interno, que es un desfibrilador que se pone por dentro y puedes tener una vida totalmente normal. Entonces lo importante es identificarlo.
Ana Paulina, Jime y querido público que nos acompaña, ¿por qué les quisimos traer este tema? Porque de repente hay fundaciones que nos hacen la conciencia de todos estos padecimientos que ignoramos. Por ejemplo, en México, en las estadísticas, solo el 1% de la población pudiera tener este padecimiento, pero no lo saben. O sea, no lo saben porque no hay estudios, porque no hay investigaciones, porque hay un mal diagnóstico, que es lo que hemos estado insistiendo aquí en el programa. Siempre el tener un diagnóstico oportuno es lo más importante para saber cómo actuar. Y presentarlo desde el lado de estas fundaciones como Un Latido Más por Martina es hacer esa conciencia. Y ¿qué les parece si hacemos una pausa? Para regresar, mándenos sus preguntas, sus comentarios, @puntoycoma_tv. Aquí seguimos. Qué bueno que está con nosotros aquí en Punto y Coma, porque estamos hablando de este síndrome que se llama síndrome de muerte súbita. Y pues son una serie de afectaciones cardíacas. En el caso de esta historia de esta niña de Martina, es de 7 años cuando ella pues murió. Y tuvo un mal diagnóstico seguramente al principio, como ya nos contaba Ana Paulina. Pero ¿qué es? ¿Por qué necesitamos estar informados? Y de verdad agradezco la presencia en el programa de la doctora Norma Valderrábano. Esta es cardióloga, electrofisióloga, está atendiendo también, viendo a los niños y de verdad sé la importancia de su trabajo, que tiene que estar en el hospital, que hay el tráfico de diciembre, y agradezco de verdad que nos dé estos minutos tan valiosos, porque sí, siempre necesitamos la opinión de un experto y que nos explique qué es esto de la muerte súbita. ¿Es algo nuevo? ¿Sí había estado pasando? ¿No se detectaba a tiempo? Doctora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu gentil invitación y por tu presentación, Gaby, y a todos los miembros de tu programa y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues la muerte súbita cardíaca no es que sea una cosa nueva, pero es una cosa que ya estamos identificando. Y las enfermedades que causan la muerte súbita cardíaca en el grupo de niños y jóvenes, que ojo, ahí tenemos que hacer como una diferenciación o una separación con el grupo de los adultos y especialmente con el grupo de los adultos mayores, que son otras causas, ¿no? Pero en el caso de los niños y los jóvenes, que en teoría uno esperaría que tienen un corazón normal, máxime si son personas, niñitos y jóvenes deportistas o que pues están haciendo una vida completamente normal, pues uno esperaría que no sucedan este tipo de tragedias, ¿no? Estas enfermedades tienen relativamente poco tiempo de haber sido descritas, poco tiempo de conocerse, y de hecho seguimos aprendiendo mucho sobre ellas. Jimena, tú, por ejemplo, que has estado cubriendo la fuente de salud y que estás muy de cerca con estos, ¿habías escuchado de este padecimiento? Sí, realmente, por eso en la presentación lo comentaba, es importante diferenciar, ¿no?, la parte de niños, como bien lo menciona la doctora, pues no tienen un antecedente, ¿no?, ni de malos hábitos, ¿no?, ni de vida. Y en los adultos, muchos conocemos los casos, ¿no? Es que le dio un infarto repentino, ¿no? Pero no sabemos el historial que tenía realmente. Y esta muerte súbita en los menores, pues sí tiene que ver con un factor genético, me parece. Así es, totalmente. Exactamente, bueno, justamente la Fundación de Un Latido Más por Martina está haciendo muchos esfuerzos importantes para combatir la problemática que a mi juicio es la más grave, que es un profundo desconocimiento sobre estas enfermedades y desafortunadamente no solo a nivel población general, sino también hay desconocimiento por la población médica. Entonces algunos médicos en formación, médicos generales, y bueno, incluso algunos especialistas en corazón no están todo el tiempo como hablando de estos temas o muy al tanto de estos temas, y algunos pacientes pueden pasar sin un diagnóstico apropiado. Y para algún padre de familia, ¿cómo serían los síntomas? ¿Qué tendríamos que detectar así? Claro. Visiblemente, porque... Bueno, el síntoma más alarmante de estas enfermedades es el desmayo, ¿no?, que médicamente le llamamos síncope, por si ven ahí
en algunos anuncios o en la literatura, lo que se está ahorita publicando por parte de la Fundación, el síncope significa un desmayo, ¿no? En teoría, ninguna persona que se desmaye, pues debe de uno quedarse tranquilo de que el desmayo fue porque el niño estaba parado en el sol, o porque tal vez no desayunó, o por cualquier causa de las que luego en la sociedad solemos atribuir, ¿no? Y dejar a un niñito que se desmaya sin un estudio muy profundo, ¿no? Entonces, quisiera enfatizar dentro de los síntomas, que hay una listita de síntomas. El desmayo es el que tiene que levantar los signos de alarma a todo el mundo, padres de familia, maestros, y sobre todo al médico, ¿no? Ese niño necesita una evaluación, idealmente por un cardiólogo, que conozca sobre estas enfermedades, y puede verlo un electrofisiólogo aún mejor. Justo es lo que le iba a preguntar cuando dice un desmayo. Entonces, no son normales, es decir, cuando un menor de edad empieza a presentar estos desmayos, o sea, es un foco de alerta, no es normal. O sea, fíjese, es una pregunta de verdad muy ingenua quizás, pero sí a veces pensamos, ay, se desmayó por un susto, ay, es que no desayunó, se mareó, lo agotó el ejercicio. Sí, bueno, tu pregunta no es para nada ingenua, Gaby. El problema, fíjate, el problema radica en que en realidad los desmayos benignos son bastante comunes, es decir, no toda, también para no alarmar a la población, ¿verdad? Y para hablar de manera muy clara. Hay muchos niños y jóvenes que tienen desmayos benignos. En términos generales, nosotros dividimos a los síncopes en dos grandes grupos. Entonces, hay un tipo de desmayo o síncope benigno, y hay otro grupito mucho más pequeño, afortunadamente, donde el síncope no es benigno, es un síncope maligno que puede ocasionar la muerte repentina. El problema es que lo otro es tan común y estamos tan acostumbrados a que el niño se desmayó mientras estaba en los honores a la bandera y ay, se levanta, no pasó nada, ¿ok? O el niño se levantó súbitamente de estar sentado y bueno, tuvo ahí una descompensación, se desmayó, etcétera. Ese tipo de síncopes son muy frecuentes. Entonces, cuando dentro del gran grupo de niños que se desmayan hay 1, 2, 3, los que tú quieras, si los tratamos igual y no identificamos foquitos de alerta, focos rojos que deben decir, este desmayo se sale de lo común, ¿ok? Entonces ahí pueden existir estas enfermedades. La recomendación para evitar que un solo niño no sea diagnosticado es que absolutamente todos sean estudiados a profundidad, ¿verdad? Para identificar ese niño. Pero el niño que tiene un desmayo que se sale de lo común, a lo mejor en la población general, y la gente que no es médico y que no se dedica a esto, pues es difícil saberlo, pero los médicos deben saber que los desmayos benignos pues ocurren bajo ciertas condiciones particulares, ¿no? Y también que un desmayo cuando se hace repetitivo, pues también ya no, algo no está gustando, ¿verdad? Sin que eso se malinterprete en el sentido de que dejen pasar varios hasta después estudiar bien, claro. ¿No? Porque tristemente algunos niños tienen su primer desmayo y no despiertan de él. Pues sin duda es un tema que es muy interesante y que sin duda no es normal que un pequeñito se desmaye, pero para abordarlo más vamos a un corte y regresamos con la doctora. Muchas gracias. Seguimos en punto y coma para hablar sobre el síndrome de muerte súbita con la doctora Norma Valderrábano, quien estaba comentando los síntomas y sobre todo la dificultad del diagnóstico, doctora. Así es. Bueno, estábamos hablando del desmayo, ¿no? Que es el síntoma o signo pivote que debe de alertar a todo el mundo. Entonces, pues mi recomendación para todos los médicos que nos escuchan y para todos los padres, maestros, ahora sí que todas las personas que tengan contacto con un niñito que se desmaye, sería hacer un electrocardiograma, como un examen muy básico, ¿no? Un electrocardiograma, la verdad es que es un estudio al alcance de la mano, casi ya en cualquier farmacia de estas económicas hay la posibilidad de tomar un electrocardiograma, cuesta poco, y pues ver que el electrocardiograma tenga valores normales. Idealmente un cardiólogo es la persona
experta y la ideal para tomar algunas mediciones y asegurar que el niño que se desmaya efectivamente no tiene ningún problema de los que causan la muerte súbita. Claro. Algo que comentaba, que creo que es muy importante, es la especialización. ¿Todos los cardiólogos pueden dar este dictamen de la enfermedad o quiénes son los encargados y cuántos hay en el país que podrían ayudar a esta población? Esa es una pregunta muy importante, muy interesante, Jimé. Fíjate que estamos justamente trabajando mucho. Yo pertenezco a la Sociedad Mexicana de Electrofisiología Cardíaca. Habemos alrededor de 100 electrofisiólogos en México. El electrofisiólogo es el especialista que después de haber hecho cardiología hace una alta especialidad en las enfermedades que justamente tienen que ver con los trastornos eléctricos del corazón, enfermedades que llamamos arritmias, ¿no? Entonces, pero estamos trabajando mucho para que los médicos generales y los cardiólogos generales puedan diagnosticar estas enfermedades, puedan pensar en estas enfermedades y de esa manera pues asegurar que los pacientes sean diagnosticados de manera oportuna. Claro. Y que se refieran también de manera oportuna para evitar la muerte repentina, ¿no? Doctora, ¿por qué se empezó a interesar por estos casos? ¿O era algo que usted ya estaba viendo dentro de las consultas, dentro de sus investigaciones? ¿O es uno de los síndromes que ve además de su complejo trabajo? Ok, bueno, yo soy cardióloga pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Soy la encargada de ver el tema de las arritmias, ¿no? La parte de electrofisiología. Y en 2012 justamente nace pues un interés personal sobre estas enfermedades, sobre el estudio de estas enfermedades. Además de la parte clínica, a mí me gusta la investigación. Yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, hago investigación. Creamos en el Hospital Infantil de México un laboratorio que se encarga justamente de estudiar e investigar a niños con enfermedades que causan la muerte súbita, y es el único en el país. Entonces, el interés surgió justamente de la problemática. Se requieren más centros como este que se dediquen a atender estas enfermedades en los niños y en los jóvenes. Y bueno, en el Hospital Infantil la verdad es que es un lugar donde aprendemos mucho, pero también vemos la problemática real de nuestro país, porque recibimos niños de toda la República y desafortunadamente el grupo de niños pues más desprotegido, claro. el grupo de niños que no cuentan con ningún otro sistema de derecho a biencia, que tienen muy escasos recursos económicos y pues yo creo que derivado de eso es mi gusto y mi pasión por este grupito de enfermedades, ¿no? Que son poco conocidas, son mal diagnosticadas y que son pues una verdadera tragedia. O sea, el hecho de que cualquier persona de manera súbita muera es una tragedia, pero si un niño muere súbitamente, un niño sano o aparentemente sano muere, pues es una tragedia no solo para la familia, es una tragedia médica, social, para la sociedad en general, claro. Quiero decir, ¿no? Entonces, pues estoy convencida, igual que Mau, igual que Gaby, yo la verdad a ellos los súper admiro y los súper respeto, porque obviamente sé, aún con el empuje que yo tengo y las ganas que yo tengo de hacer las cosas y de seguir luchando contra esta enfermedad, yo no sé si yo sería capaz de sacar todo ese coraje y vertirlo de esta manera tan positiva en difundir la enfermedad y que ninguna familia vuelva a pasar por lo que ellos pasaron, ¿no? Pero pues es una tragedia terrible y por eso estamos trabajando. De ahí nace, digamos, mi gusto personal. Fíjate que aquí, doctora, me da el pie para preguntarle a Ana Paulina. Tú representas justo a la Fundación Un Latido Más por Martín. ¿Por qué nace esta fundación? Y que nos platicaras un poquito esta historia de vida, pero, o como dice la doctora, de coraje, de decir, ok, nos pasó, que no vuelva a pasar, que finalmente debiera ser la enseñanza en todos los campos, es decir, si ya hay una tragedia, pues que no nos vuelva a pasar, ¿no? Lo mismo pasó con los sismos, o sea, es una tragedia natural, pero detrás de esa tragedia había malas construcciones, había corrupción y entonces tienen que quedar
los casos para que no nos vuelva a pasar nunca, ¿no? Y lo mismo con las enfermedades, males diagnósticos, intervenciones inoportunas, me refiero a que no, sistemas de salud con muy poco presupuesto, con infraestructura que deja mucho que desear, no el talento, porque ya lo estamos viendo, en esta semana hemos tenido de verdad invitados, doctora, como usted, que nos dicen, México tiene un gran talento humano en sus institutos, en sus hospitales, en sus universidades, pero nos falta el apoyo pues del gobierno para tener los medicamentos, los aparatos, las instalaciones. Ahorita que usted decía de estos chicos que llegan, niños de todas partes del país, ¿no? Y que buscan una cita, finalmente logran la cita el tiempo que sea necesario, empiezan con el diagnóstico y tienen que regresar a su lugar de origen, ¿no? Así es. Entonces, dices, no pueden ni quedarse aquí para continuar con el tratamiento, regresan y tienen que optar entre juntar el pasaje para volver a venir a México, Totalmente. conseguir el dinero o quedarse en sus lugares de origen porque no hay para comer. Así Entonces, es. cuéntanos de esta fundación. Bueno, un latido más por Martina, como lo dije hace rato, lo fundó Mauricio Part y Gabriela Castelblanch. Pues un día platicando yo con Mau, así un día que estaba con él, me dijo, es que, o sea, dije, ¿qué te mueve, no? O sea, ¿por qué decidiste hacer esto? Y lo que él me dijo, mira, si yo voy a hacer lo que sea, porque una persona no pase lo mismo que nosotros pasamos. Y si está en mis manos hacerlo, ¿por qué no lo haría? Me dijo, obviamente es algo súper duro, es recordar todos los días por lo que ellos pasaron, ¿no? Pero dice, o sea, nosotros lo que queremos es que no le vuelva a pasar a nadie más. Entonces, la verdad es que a mí me movió mucho el día que escuché eso, la verdad, llevo unos meses trabajando con ellos, pero justo ahorita dije, eso es lo más importante, ¿no? O sea, tú poder hacer algo por cambiar o la realidad de alguien o mejorarla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que principalmente los mueve. Ellos ahorita lo que están, tienen ciertos pilares por los que se está rigiendo la fundación. Uno de ellos es, esto de concientizar, ¿no? O de dar a conocer a la gente, porque hay muchísima falta de información. O sea, por ejemplo, si tú buscas en internet síndrome de muerte súbita cardíaca, te lleva a muerte súbita de cuna, que es la muerte de cuna. Que, pues, creo que usted me dirá mejor, doctora, pero bueno, sí tiene que ver, pero no es lo mismo. Entonces, pues no puedes encontrar información, empezando por ahí, ¿no? O sea, desde que si buscas en internet, no encuentras. La parte también quieren llegar a los doctores, ¿no? A que si existen, obviamente estos electrofisiólogos, cardiólogos, que lo tengan dentro de sus que lo puedan detectar, ¿no? O sea, que lo vean como una posibilidad, porque a lo mejor hay muchos que no lo toman en cuenta y pues estaría bien que lo tengan. La parte de poner desfibriladores automáticos en lugares públicos. Eso es algo súper importante. Por ejemplo, en otros países, cierto número de personas que están en un lugar público, tiene que haber uno. Y eso le puede permitir a la persona llegar a un hospital y pues a salvarle la vida. Entonces, pues también ellos están empezando a tener iniciativas para que haya políticas de que debe haber en lugares públicos este aparato que puede regresar a alguien y pues salvar, ¿no? Claro, ese punto que tocas es importante porque aunque hay esfuerzos institucionales por código infarto, ¿no? Estas estrategias, vemos que en la práctica pues es complicado poder ayudar a las personas yo pienso que la fragmentación de sistemas de salud, ¿no? No te aceptan en cualquier lado, en las emergencias podría servir tanto el servicio público como el privado para atender una emergencia, pero usted díganos, ¿cuáles tendrían que ser las modalidades para salvar a una persona que tiene un infarto súbito? Sí, bueno, la Fundación de hecho está trabajando mucho en este punto y yo estoy súper contenta con eso y súper contenta con poder colaborar. No solo la Fundación, hay otros grupos y otras sociedades que se están sumando, pero tenemos que seguir trabajando mucho, falta mucho por hacer. Lo que tenemos que lograr es que todas las personas, es así como que lo ideal sería que todos los adultos supiéramos reanimación cardiopulmonar básica. Es súper fácil. Cuando lo vean y cuando lo entrenen,
que el entrenamiento queda en un día, ¿eh? Es muy fácil salvar una vida y solamente necesitamos nuestras 2 manos. Solamente necesitamos que alguien nos diga cómo colocar las manos, cómo presionar el pecho y aplicar compresiones en el pecho en un paciente que cayó súbitamente y que no tiene un pulso, salva la vida, ¿no? Y la otra cosa es lo que dice Pau, que es valiosísimo. Tenemos que seguir trabajando y presionando para hacer iniciativas que se hagan ley, de tal manera que se vayan creando cada vez más y más y más sitios cardioseguros. Un sitio cardioseguro es un sitio que está perfectamente listo para atender una emergencia de una muerte súbita. Es decir, hay personas capacitadas en reanimación cardiopulmonar básica, es decir, en dar compresiones en el pecho, pero también hay disponible un desfibrilador automático externo, o como dijo Pau, con sus siglas DEA, ¿no? Un desfibrilador es un aparato que está perfectamente localizado en un sitio estratégico, escuelas, gimnasios, aeropuertos, es decir, lugares donde haya cierta concentración de personas y que todo el mundo sabe dónde está ubicado ese desfibrilador. Las mismas escuelas, ¿no? Por estos pequeños. Las escuelas, por supuesto. Entonces, teniendo el desfibrilador a mano, cuando el paciente cae con una muerte súbita, todavía se puede regresar a la vida, porque la muerte súbita cardíaca es ocasionada por arritmias, pero particularmente un tipo de arritmia que está ocasionando que el corazón se esté contrayendo de manera demasiado rápida, demasiado caótica, y que no le sea suficiente o factible para enviar sangre al resto del cuerpo y a órganos vitales. Entonces, cada minuto, es más, cada segundo que pasa a partir de que el paciente cae al piso con este tipo de arritmias es vital. Si se pueden aplicar compresiones y si se puede dar una desfibrilación, el ritmo del corazón regresa a lo normal y el paciente no se muere de esta manera. Las estadísticas en el hospital infantil, pues ya está usted generando investigación. ¿Hay un estimado de cuántos niños viven con esta condición y cuántos fallecen al año? Fíjate que tenemos también que trabajar mucho en ese tema. Publicamos hace 2 años, ¿sí? En 2016 salió un artículo en español en la revista Archivos de Cardiología, y el artículo es ilustrativo en nuestro ambiente local, porque no hay algo similar que hable de más o menos cómo estamos en los niños, más o menos porque desafortunadamente no tenemos, como en otros países, una estadística fiel en la que se vaya registrando las muertes súbitas y además la causa de la muerte súbita. En países desarrollados no solo hacen el estudio genético a las familias y a los niños con estas enfermedades, sino hacen incluso autopsia molecular. Eso significa cuando un paciente, niño, joven o adulto, muere de manera súbita, hacen el estudio genético post-mortem y entonces saben cuál fue la causa de la muerte. En México pues nos falta mucho, no tenemos ni siquiera la estadística exacta de cuántos niños al año están muriendo por estas enfermedades, pero en ese artículo en revista de Archivos de Cardiología aparece más o menos cómo estamos con base en la experiencia del hospital infantil, y pues estamos terriblemente mal. El 2% de los niños que recibimos nosotros en 5 años, el 2% de este grupo de pacientes con estas enfermedades llegó referido sin el diagnóstico, sin sospechar el diagnóstico, o sea, por otras razones. Algunos llegaron solitos, otros fueron referidos por tos, por fiebre, por piquetes en el pecho, por palpitaciones, pero no se hizo el diagnóstico en el lugar de origen. Entonces, pues nos hace falta todavía mucho trabajo. O sea, lo que quiero decir, eso significa que hay muchos niños fuera de la Ciudad de México, en sus lugares, con estas enfermedades que no han sido diagnosticados. Ay, doctora, pues qué tema tan interesante que siempre nos hace reflexionar y pues pensar y tener cerca los diagnósticos. En su primera intervención dijo algo muy interesante.
tenemos que estar alerta no solo los padres de familia, sino también los maestros, porque o la mayor parte del tiempo los niños los pasan en las escuelas y generalmente son el primer contacto de lo que está pasando. Entonces, estos programas que sirvan para esto, para informarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Si tiene dudas, preguntas, aproveche nuestras redes sociales @puntoycoma_tv para que le preguntemos a la doctora y también a Ana Paulina de cómo podemos ayudar. Regresamos. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Punto y Coma. Estamos hablando de esta pues muerte súbita, de pues esta afectación que padecen, pues ahorita en el caso de los niños, porque si bien la doctora ya nos dijo que hay diferencias, los síntomas son diferentes y en los adultos hay otros factores que inciden, en el caso de los menores de edad, pues sí tenemos que estar muy alertas porque no hay otros factores que nos digan, bueno, comía mucha grasa, sus hábitos alimenticios, sus hábitos de salud, de deporte, etcétera, etcétera. Pero estábamos con Paulina porque sí me gustaría que nos explicaras un poquito esta fundación. ¿Qué busca? Y sí, sin tratar de ser morbosa en el tema de la pues vida de Martina y de sus papás, comentarnos, Martina muere a los 7 años, ya lo comentaste, algo muy doloroso en una fiesta infantil. ¿Cuánto tiempo después los papás empiezan a hacer esta fundación? ¿Por qué y cómo les llevó este proceso? Ya nos dijiste que era por ayudar, pero en ese inter, ¿qué pensaron, qué hicieron y qué busca la fundación? Sí, bueno, fueron 3 años después de la muerte de Martina que ellos hicieron la fundación. Primero empezaron a investigar, como ya lo había mencionado, o sea, toda la parte de por qué pasó, se dieron cuenta que pues era síndrome de cuté largo, que luego nos va a comentar un poco más la doctora. Y lo que ellos querían era, pues como yo te dije, ¿no? Informar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empezaron a buscar otras fundaciones que ven casos del corazón. También empezaron no en el gobierno como tal, pero pues bueno, quisieron meterse a ver qué es lo que se podía hacer, qué se necesita, cómo empezar a hacer estas políticas. También buscar voluntarios por parte de las universidades. Ahorita están muy involucrados en la Universidad Iberoamericana, tienen también un grupo de voluntarios. Decías que investigaron el cordón umbilical, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo fue ese proceso? A lo mejor la doctora nos puede explicar. ¿Lo tenían guardado, lo conservaron? Porque esa es otra cosa, no lo hacemos. Yo ahorita me puse a pensar, creo que yo no tengo el cordón umbilical de mis hijos. Bueno, eso la verdad es que fue una de las cosas positivas de esta tragedia, el hecho de que cuando nació Martina, los papás, tanto Gaby y Mauricio, decidieron conservar su cordón umbilical porque ha habido cierto interés en que tal vez hay enfermedades que en el futuro se puedan tratar, para las que ahora no tenemos mucho conocimiento, y eso se ha difundido mucho. Entonces, cuando se conserva ADN, el ADN es nuestro material genético. Entonces, cuando se conserva ADN de una persona en condiciones óptimas, pues el ADN puede estar ahí por muchísimos años. Y ahora, afortunadamente, gracias a la investigación científica, y en países donde se hace mucha investigación de alta calidad, pues se están conociendo cada vez más y más cosas que en un futuro yo creo pues van a ser de mucho beneficio para enfermedades como esta, que claro, son de origen genético. Entonces, cuando sucede esta tragedia, ellos empiezan a informarse, a investigar, como dice Pau, y descubren que estas enfermedades tienen un fondo genético, es decir, son causadas por problemas en el ADN, ¿no? Y pues se acercan con la gente adecuada y los acompañan y los aconsejan bien, porque efectivamente gracias a ese cordón umbilical se logró extraer ADN de Martina, ¿no? Y entonces la enfermedad que Martina tenía se llama síndrome de cuté largo, como bien dice Pau, y es la enfermedad más común de estas,
dentro de este grupo de enfermedades que causan muerte súbita en niños, la más común, la más frecuente, es síndrome de Cute largo. Y está ocasionada porque hay mutaciones en los genes del corazón. Mutaciones en los genes significa que nuestro ADN, en lugar de tener cierta forma, cierta estructura, pues hay una anormalidad en un punto clave, ¿no? Y los genes son partículas en todo nuestro ser, que son los que crean las proteínas. Es decir, cada proteína de nuestro cuerpo, por decirte un ejemplo, tal vez podríamos pensar en la colágena, que todas las mujeres sobre todo estamos atentas de colágeno para la elasticidad de la piel, ¿no? O la elastina, que también es una proteína importante en la piel. Esa elastina es la proteína que hace la función, pero esa elastina existe gracias a que el gen que la produce, pues está correctamente, integrado, ¿no? Y hay proteínas cruciales para la actividad eléctrica del corazón que están en las células cardíacas, y si hay una proteína con una mutación en ese gen, la proteína es anormal y no hace su función. Y algunas proteínas de estas en el corazón tienen función de meter o de sacar iones, o los que conocemos como electrolitos, ¿no? Entonces el ion sodio, el ion potasio son elementos muy importantes para que al salir y entrar a la célula del corazón, la parte eléctrica funcione de manera perfecta. Si el sodio no entra adecuadamente o no sale adecuadamente, y lo mismo con el potasio, entonces la parte eléctrica puede tener anormalidades muy graves y ocasionar arritmias que matan, ¿no? Entonces, si se logra tener el ADN de cualquier persona, se logra estudiar los genes de interés, y entonces fue como ellos pudieron darse cuenta del gen que causó la enfermedad. ¿Hay alguna prevalencia entre niñas y niños para determinarlo? Dependiendo de la edad, pero en términos generales es más o menos igual. La prevalencia de la enfermedad es de 1 por cada 2,000 personas, o sea, ni siquiera es una cosa tan frecuente. Pero bueno, si sacamos cuentas en la Ciudad de México y área metropolitana, 30 millones, 1 de cada 2,000 puede tener la enfermedad, el número no sería despreciable, ¿no? Entonces, y en edades muy pequeñas, en el recién nacido, en el lactante, los síntomas pueden iniciar más tempranamente en el varoncito, después en las mujercitas, en el preescolar y en la edad escolar, y luego ya en la edad de adultos también hay algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a sexo. Muy bien, en cuanto al acompañamiento médico, esa parte es muy importante, pero en el acompañamiento que es con la sociedad civil, como ustedes, ¿no?, que están apoyando, ¿en qué consiste esta ayuda? ¿Cómo llegan los casos? ¿Cuáles son las principales dudas con las que llegan las mamás y los papás? Pau. Sí, las principales dudas son justo eso, ¿no? Ya detecté esto, ¿ahora qué hago? ¿A quién busco? ¿Dónde encuentro un electrofisiólogo? Como que no es algo tan común o que la gente escuche. Yo la verdad no sabía que era un electrofisiólogo. Entonces es nosotros darles la ayuda, bueno, la fundación, pero bueno, ayudado de voluntarios, darles la ayuda para que ellos puedan ir a hospitales que están especializados, a encontrar a los electrofisiólogos, o también, bueno, si la persona tiene la enfermedad, bueno, el padecimiento, acompañarla a la familia, ¿no? O sea, saber qué es la ayuda psicológica que se les tiene que dar, qué hacer, cómo llevar una vida normal. Claro. Entonces también necesitas todo este acompañamiento, ¿no?, durante el padecimiento, que al final, si es detectado a tiempo, podría llevar una vida completamente normal, si con un medicamento o con un desfibrilador interno, perfectamente. También por parte de los voluntarios, ahorita lo que se quiere es hacer mucho más ruido, también donativos, entonces estamos haciendo eventos o algún tipo de estas cosas para que podamos juntar dinero para la fundación, y también se han enterado de casos de niños que tienen este padecimiento y necesitan un desfibrilador interno, que es un aparatito que se pone adentro para que siga el ritmo del corazón, pero eso también es muy, muy costoso. Claro. Entonces también la fundación, si junta dinero, puede ayudar a que se le ponga a un niño o a una persona este aparato.
Sin duda, es un trabajo muy importante y bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresamos para hablar sobre esto, Paulina. Sin duda, un latido más por Martina, pues ha hecho un gran trabajo en el país en cuanto a la información y el acompañamiento de las familias que viven pues este peregrinar, ¿no?, en las instituciones públicas y en diferentes consultorios médicos. Se estima que una persona que no conoce un diagnóstico, que está luchando con alguna enfermedad, puede pasar entre 3 y 5 especialistas, ¿no?, antes de llegar a un dictamen médico, y sin duda las organizaciones civiles como la que tú estás representando, Pau, pues ayuda muchísimo. Sí, exacto. Y también, pues, la idea sería también decirle a la gente y a gente que quisiera, unirse como voluntarios. La verdad es un labor muy padre. Creo que es muy fácil, la verdad. O sea, todo el hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a decirle a mis conocidos, a mi familia, lo que está pasando y todo esto, creo que puedes ayudar. O sea, cualquiera se puede sumar o seguir en redes sociales. También es una forma de ayudar, compartir lo que publicamos. También puedes llegar a muchísima gente. Esa persona le comparte a otro y se empieza a hacer una cadenita que también nos puede ayudar en algún punto. La parte también de si alguien conoce alguien de una institución educativa, una universidad, una escuela, donde pudiéramos llevar una iniciativa de poner un desfibrilador, de dar clases de RCP, resucitación cardiopulmonar, con las manos. Cualquier tipo de ayuda es buenísimo. También por la parte de las donaciones, como ya lo había mencionado, se pueden hacer donaciones en la página de internet, pero también puede ser donación dinero o donar su tiempo, porque también eso es muy importante. A veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero donar tu tiempo, ir a los eventos, ayudarnos si vamos a vender un boleto, ayudarte a vender boletos. Son cosas muy chiquitas que creo que pueden hacer la diferencia, ¿no? Y donar tu talento. A lo mejor tú eres bueno escribiendo, entonces pues voy a ayudarles a escribir alguna nota. O soy bueno, no sé, haciendo dibujos. Entonces ayudarnos a hacer una ¿cómo se llama? ¿Ilustración? Una ilustración, claro, que se explique mucho más fácil esto, o para niños, o, ¿sabes? O sea, como encontrar en qué eres bueno tú y en qué puedes aportar, ¿no? Ahora, como dicen, un granito de arena. Entiendo que ahorita están en esta fase de información, es decir, que se hable del tema, que se busque la información, que empieces a tener conciencia y lo empieces a comentar, justo porque eso ayudará a algunas familias que están viendo estos desmayos repentinos, por lo menos a prender el foco de alerta y de llevarlo con un especialista, como ya dijo la doctora, ¿no? Sí. En mi cuenta de redes sociales, en @FabiGuarneros, en Twitter, ya puse la cuenta de Twitter de Un Latido Más, que es _latido_más, y en Facebook están Un Latido Más por Martina, también en Fabiola Guarneros de Facebook está la información. Y doctora, pues usted está donando sus conocimientos, sus investigaciones, su tiempo para venirnos a explicar este tema, y de verdad se lo agradecemos muchísimo, 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 doctora Norma Valderrábano. Gracias a ti, Fabi, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Jimé, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi querida Fabi. Y Ana Paulina, muchísimas gracias por este empuje y por insistir en hablar de este tema. Muchísimas gracias. Ay, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Tal vez una cosita que nos faltó decir, Fabi, es pues invitar a la gente que se estudie, ¿no? Sí, porque no nos estudiamos nuestro corazón y luego andamos haciendo maratones, corriendo y haciendo cosas. Hay que estudiarnos el corazón. Hay que estudiarnos, ¿no?, el corazón, máxime a los pequeñitos, ¿no? Exacto. Desde que se pueda. Si me lo preguntan a mí, desde que nacen. Okay. Pero si ya tienen 2, 3, 5, 10 años o somos adultos jóvenes, pero andamos activos, hay que estudiarnos el corazón. Muchísimas gracias. Pues con este mensaje de la doctora los dejamos. Cuidemos nuestro corazón. Quédese en la programación de Excelsior Televisión. Vienen los Excelsior Informa con Paola Virrueta.